Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y para este viernes el Tribunal Contencioso Electoral se tiene previsto decidir el destino de los 4 consejeros de la denominada Liga Azul por incurrir en una infracción electoral. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En los estudios de FM Mundo estamos con la licenciada Pamela Troya, ex candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y quien ha impulsado también este proceso de destitución de la denominada Liga Azul. La infracción electoral es uno de los puntos principales, algo que abiertamente ha sido pública, esta campaña que ejecutaron para llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no debían hacerlo, que el Consejo Nacional Electoral también cerró los ojos, pero hoy podría resolverse este cuestionamiento. Pamela, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Fausto, muchísimas gracias, yo encantada de poder tener una entrevista contigo. ¿Se viene o no la destitución de la Liga Azul? Eso es lo que espero. Esperamos eso quienes hemos hecho la denuncia, Santiago Bedash y yo, que inicialmente la presentamos el 24 de junio del año pasado, y una semana después la presentó también Mónica Jaramillo, y recordarán que el juez Ortega resolvió la acumulación de la causa y finalmente le tocó a él resolver la apelación, una vez que en primera instancia se ganó el tema de que se evidenció la infracción electoral muy grave, justamente por lo que tú comentaste, que cuando ellos fueron candidatos fueron auspiciados de manera ilegal por la Revolución Ciudadana, cuando eso estaba claramente marcado en la normativa. Y algo que lo han negado insistentemente en entrevistas. Absurdo. Ha sido prácticamente imposible sacarles una suerte de reconocimiento, al menos de un mea culpa, porque no lo aceptan, no lo reconocen y parece que no lo harán. Y de hecho, justamente en la audiencia que fue del caso, esto fue el 7 de agosto del año pasado, donde presentamos las pruebas y alegatos. De nuestro lado hubo videos muy comprometedores donde salían con Rafael Correa, Rafael los promocionaba, y todos además, y que fue los extractos que pusimos de un video larguísimo de 1:30, todos estaban ahí vestidos de azul, además alabando a la Revolución Ciudadana, alabando al que llaman presidente hasta ahora. Bailando ahí, todos con el 5. Todo. Y los videos que salían, presentamos también en el mitin político que hizo la Revolución Ciudadana. Ahí los tenemos. Sí, perfecto, justamente. Y en el mitin político que fue antes del silencio electoral, en febrero, si no estoy mal, el 2 de febrero del 2023, también Rafael Correa sale en una comunicación online, en pleno, en vivo, que se hizo de el cierre de campaña en Guayaquil, en Cristo del Consuelo, y sale justamente diciendo tienen que votar por las 5 para seccionales, todo no, por la consulta y por el Consejo de Participación, y menciona el nombre y las casillas. O sea, era evidente el descaro. Luego trataron de decir que no, que Rafael Correa era un simple ser humano mortal, común y corriente, que tenía todo el derecho de promocionar a quien quisiera, y trataron de mostrarme que yo hice lo mismo con un tuit desafortunado, pero estaba en su derecho. Vilma Andrade sacó un día antes un tuit diciendo voy a votar por tales y tales personas y me mencionó. Entonces quieren comparar un tuit un día antes con todo un proceso sistemático. Un tuit que no tenía control. No, era un tuit que ella sacó, que yo nunca le pedí. O sea, yo le he saludado, no somos amigas. Me pareció chévere que ella públicamente diga yo voy a votar por estos candidatos al Consejo, pero esto no tiene nada de comparación con todo un proceso sistemático que duró toda la campaña electoral, de la mano justamente de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa, y con varios videos. No fue uno, no fue un tuit, fue, como tú ves, cualquier cantidad de videos donde Rafael Correa promocionaba, y los 7 siempre salían vestidos de azul, diciendo la sede del Consejo de Participación o de Correa, y finalmente ganaron debido justamente a ese proselitismo electoral. Ahora bien, el Tribunal Contencioso Electoral parecía que se había guardado durante ya varias semanas en un cajón esta resolución que estaba pendiente. Empujó quizá lo ocurrido el miércoles pasado con esta llamada Liga Azul, porque parece que una vez que asumieron esta mayoría, una vez que cooptaron la mayoría dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, parece que la ambición les desbordó. Yo creo que sí, porque, a ver, en varias ocasiones trataron de negar su vinculación con la Revolución Ciudadana, pero recordemos que Augusto Verduga fue precandidato presidencial desde la Revolución Ciudadana, estando en funciones en el Consejo de Participación, por decir una cuestión. De ahí, cuando salió, y vamos un poco a repasar rápidamente cómo se dio esto, presentamos la denuncia en junio, y en septiembre, el 3 de septiembre, se dio en primera instancia el juez electoral Fernando Muñoz, acogiendo nuestras pruebas, sentenció.
con infracción electoral muy grave, poniendo 3 cuestiones importantísimas: una multa económica de 70 salarios básicos unificados, la suspensión de los derechos políticos por 4 años y la destitución de esta gente que son Verdugas Altos, que en ese momento estaban de principales como hasta ahora, Franco Loor, que ahora está principal pero estaba de suplente, y Biel Capárraga, que sigue de suplente. Tanto los primeros como principales, los segundos como suplentes, para que los primeros sean destituidos y los segundos sean sacados de la lista de la suplencia. Hasta ahí perfecto. Lamentablemente después hubo una dilación y un silencio cómplice por parte del Tribunal Contencioso Electoral, porque una vez que le cae la apelación, porque en su justo derecho la Liga Azul apela. Y una vez que apela, esta apelación recae en Guillermo Ortega, que es el juez electoral, que recordemos que en primera instancia favorece a Allen Berbera, que era de la Liga Azul también y que llegó a ser presidente de la Corte del Consejo de Participación Ciudadana, y que lo destituye primero la Corte Constitucional por tratar de rever las decisiones del Consejo Transitorio para tratar de sacar a la fiscal. Y luego es destituido por el Tribunal Contencioso Electoral en segunda instancia. Es decir, en primera instancia Guillermo Ortega le da la razón a Allen Berbera. Juan Esteban Guarderas, que era el que impulsó esta causa inicial contra Allen Berbera, solo contra él, siempre yo lo he dicho sospechosamente, solo contra él, no contra todos los de la Liga Azul. Y cuando apela, finalmente el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, el 8 de mayo del año pasado, decide que sí hubo infracción electoral por parte de Allen Berbera. Entonces este juez, Guillermo Ortega, le toca coincidencialmente a él la apelación y quiere excusarse. Él se excusa, Fausto querido, el 23 de septiembre. Nos comunican por notificación electrónica el 26 a las partes, el 26 de septiembre, y no es hasta diciembre 20 que finalmente el Pleno del TCE se reúne para resolver esta excusa de Ortega. Y finalmente le dice a Ortega: no hay razones para que usted se excuse, usted tiene que continuar siendo el juez de esta causa. Se van activando los tiempos porque se desactivaron los tiempos una vez que él excusó. Y Biel Capárraga ahí ese momento, ese mismo día en la noche, pone un tema de recusación contra un juez. Y claro, ese ha sido el proceso de dilación de toda la Liga Azul. Cada vez que el proceso se ha movido un poco, han recusado un juez, han recusado otro juez. Pero todo esto tiene que ver también con los tiempos electorales, porque casualmente o coincidentemente comienzan a desatarse este tipo de decisiones. También ya llegamos a enero, donde la Liga Azul toma esta mayoría con quien se ha mostrado afín. No es parte, digamos, adherente de esta Liga Azul, Nicole Bonifaz, pero hizo mayoría con ellos. Hizo mayoría con ellos, es, digamos, una más. Sin embargo, creo que se salvará esta vez de la destitución. A través del tribunal, pero no de la Corte Constitucional. No de la Corte Constitucional, así es. Pero a través del tribunal se salvaría. Y llega este momento en el que comienzan ya a sacar del cajón el Tribunal Contencioso Electoral. Ya quizá hay aquí una presión social, inclusive tomando en cuenta la acción de la Liga Azul de la semana pasada con el tema del superintendente de bancos. Creo, Fausto querido, que lo que pasó ya con la mayoría, porque recordemos que Franco Loor sube justamente porque Guarderas es destituido por juicio político a través de la Asamblea, y sube Franco Loor, quien no tenía que haber subido nunca si es que el Tribunal Contencioso Electoral hubiera agilitado los procesos y no se hubiera quedado 4 meses con el proceso en primera instancia ahí y dormida la apelación. Y finalmente, con esta mayoría, lo que hace el Consejo en un día, en una sesión que fue la del 22 de enero, vota a la vicepresidenta Joana Verde Soto, si no estoy mal, pone a Saltos y enseguida empiezan a resolver entre estas cuestiones justamente la nominación o la designación del superintendente de bancos, lo cual se armó realmente un tema impresionante, porque bueno, ahí habrá quienes están a favor, quienes están en contra, pero finalmente la Corte Constitucional se pronunció diciendo: la sentencia quiso decir esto. Y en ese sentido quiso decir que no puede afectar ningún concurso ya. Básicamente no hubo ninguna aclaración, dijo, no hay nada que aclarar, dijo la Corte. O sea, no hay nada que aclarar en función de que la Corte asumió que su sentencia estaba demasiado clara y que en ese sentido no había nada que clarificar, y que lo que hizo en ese momento el Consejo de Participación no estaba apegado a la sentencia de la Corte Constitucional. Tanto es así que no sé si viste o vieron la sesión del Pleno de
hace 3 días, si no estoy mal, del Consejo de Participación, donde intentan recular, pero de una manera absolutamente vergonzosa, porque su reculación con respecto... El día lunes. Con respecto al tema puntual, es porque supuestamente dicen que no hubo la firma electrónica del presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, en la resolución. Ahora, se les vino tarde ya la rectificación, se les vino tarde este arrepentimiento, y lo que ocurrirá, parece que sin lugar a dudas, es que tengan ya 2 tipos de sanciones. Lo que mencionábamos al inicio del Tribunal Contencioso Electoral, una destitución y eventualmente la misma suerte por parte de la Corte Constitucional, si es que se demuestra evidentemente el incumplimiento de sentencia. Creo que ha habido una presión, sobre todo ciudadana, porque hemos estado ciudadanos detrás de la denuncia inicial en contra de la Liga Azul en el Tribunal Contencioso Electoral, porque desde un inicio nuestra denuncia fue justamente porque ellos hicieron trampa para llegar, pero porque sobre todo el Consejo de Participación Ciudadana necesita que en la cabeza, en el pleno, los consejeros sean totalmente no de partidos políticos, porque las decisiones que toman ellos son fundamentales en la designación de autoridades de control como... ¿Qué nos garantiza que los que quedan tengan ese perfil? No nos garantiza nada, Fausto, pero al menos que no sean sinvergüenzas y descarados de la forma en que lo fueron, porque la relación simbiótica que tiene toda la Liga Azul con la Revolución Ciudadana no solo era de la campaña, sino era anterior. Teníamos la Liga Azul, Revolución Ciudadana, teníamos a Guarderas, que estaba ya... Sí, o sea, se notaba además su filiación. Lamentablemente, la idea es que no vayan al Consejo personas que tienen afinidad político-partidista. Eso dice la ley. Garantizar eso 100% no se puede, pero al menos hay ciertos requisitos y cierta normativa que te evidencia si hay o no hay esa cercanía. Y entre esos era súper claro el hecho que ningún partido político podía hacer proselitismo político, sea a favor o sea en contra de ninguno de los candidatos al Consejo de Participación, lo cual no cumplió la Revolución Ciudadana, y por eso fue Allen Berbera destituido finalmente por el Tribunal Contencioso Electoral, y la sentencia en primera instancia contra la Liga Azul, el resto de ellos, también determina que hay esta infracción electoral muy grave. Lo ideal sería que para el proceso del 2027, cuando nuevas elecciones se den para esta institución, de alguna manera la ciudadanía aprendamos de este proceso, y sobre todo el CNE, porque el Consejo Nacional Electoral tiene una grave responsabilidad. Si nos destituyen, no tenemos suplentes. Claro que tenemos, siempre hay suplentes. ¿Quiénes son? A ver, de acuerdo al orden de votación, ¿cómo quedaron? Pero deberían ser posicionados. Tienen que ser posicionados los que vienen. De lo que tengo entendido, espero no equivocarme, es Gonzalo Albán, que en este momento está reemplazando ya a Augusto Verduga por las vacaciones que tomó. Entiendo que entra Óscar Ayerbe, tomando en cuenta que es, digamos, el escenario en el que tanto la Corte como el Tribunal destituyen. Primero hagamos el escenario solo del Tribunal Contencioso Electoral. Saldrían 4. En total, 3 principales y una suplente. Entonces, en ese sentido, tiene que reemplazarse a los principales. Entonces, como son 2 hombres los que salen, serían reemplazados por Gonzalo Albán y Óscar Ayerbe. Como saldría una mujer, entiendo que la siguiente, si es que Biel Capárraga obviamente es parte de esta destitución del Tribunal Contencioso Electoral, que es la primera suplente, la que viene es Piedad Cuarán. Entonces ellos reemplazan. Si es que a su vez la Corte Constitucional también hace la destitución, saldría Nicole Bonifaz. Entiendo que la que viene después de Piedad Cuarán, si no estoy mal, es Mónica Moreira. Entonces ellos son los que reemplazarían, de acuerdo a las destituciones, a los consejeros que salgan destituidos. Y quienes van a estar eventualmente a cargo del concurso para fiscal, Así es. La designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, entre otras, al menos las 2 de las principales. Sí, y el tema del CNE ya tenía que haberse resuelto. De hecho, la Procuraduría respondió al Consejo de Participación diciendo que los 2 concursos que quedaban pendientes tenían que juntarse para que haya una sustitución completa de los consejeros del CNE, lo cual no pasó, y finalmente llegamos a elecciones y ya no se podía hacer nada. ¿La Liga Azul cayó en su propia trampa? ¿Qué cosa? ¿La Liga Azul cayó en su propia trampa? Totalmente, porque además lo que siempre dijimos desde un principio... Con este interés o ambición desmedida... Es que mostraron ese interés y esa ambición desmedida. Asumieron la mayoría y 10 minutos después estaban ya... Sí, o sea, es que el momento en que asumieron la mayoría dijeron, podemos hacerlo todo ahorita, antes de que pase algo. Y además lo hicieron de manera irresponsable y mostrando sus afectos y siendo el brazo político de la Revolución Ciudadana. Recordemos además que ni bien Franco Lor se posicionó como consejero, se fue a un evento, exacto, que evidentemente era apoyado por la Revolución Ciudadana, es decir, ni siquiera cuidaron sus formas. Insisto, Augusto Verduga, siendo consejero,
estuvo de precandidato de la Revolución Ciudadana y estando él en funciones. Entonces, es decir, no hubo realmente un cuidado de ningún lado. O sea, ellos creían que realmente ese descaro no les iba a pasar factura, pero ellos incumplieron la ley desde el principio. Ellos jamás tuvieron que ni siquiera ser consejeros, porque el primer error que cometieron fue haberse vestidos todos de azul, haber estado con el eslogan "antes estábamos mejor", y que el CNE haya permitido eso. El único que levantó la voz en ese momento fue el vicepresidente Enrique Pita. El descaro les pasó factura, pero les duró bastante. Sí, lamentablemente, porque las instituciones no están cumpliendo el papel en los tiempos que tiene que ser y no vigilan los procesos en los momentos que se tiene que hacer. El CNE, el momento en que vio las camisas azules, el eslogan y el llamado de atención que hizo Enrique Pita, que es el vicepresidente del propio Consejo Nacional Electoral, tenían que haber dicho, no, esto es proselitismo político. Pero evidentemente se pusieron una venda. Exactamente. Yo me acuerdo que un consejero, José Cabrera, en una entrevista en la que yo estuve y él estaba online, dijo: no hay logo de ningún partido político. Mientras no haya logo, no hay infracción. O sea, estaban esperando que esté el logo del partido y todo lo demás se hicieron sordos, ciegos y mudos. No hay peor ciego que el que no quiere. Exactamente. Y ahora le corresponde. Lamentablemente hubo sí un retraso, y yo siempre digo un silencio y un retraso cómplice, pero no le toca más al Tribunal Contencioso Electoral, con todo lo que ha pasado, ratificar la primera sentencia, donde se les encontró culpables a todos de infracción electoral muy grave, y por otro lado la Corte Constitucional tendrá que ver justamente en ¿Y el lo de la seguimiento. Corte podrá resolverse en estas horas? Yo creo que sí, yo creo que hay un apuro aquí porque se evidenció lo que está pasando. De hecho, sospechosamente, y no quiero decir que lo hizo porque está huyendo, pero Augusto Verduga ni bien dijo, bueno, aquí tienen que sacar esta resolución porque la firma de Fantoni no estuvo adecuada, y trataron de nulitar el proceso de selección del superintendente. Pidió vacaciones hasta el 12 de febrero y ayer se hizo público que salió del país. Entonces, seguro ya saben que van a ser destituidos. Además, fue algo vergonzoso que llegara la fiscalía y los allane, que él quiera correr y no quiera entregar las cosas. O sea, creo que aquí la justicia tiene que mostrar qué es lo que pasó desde todas aristas. Y sobre todo en el Tribunal Contencioso Electoral tiene que ratificarse la primera sentencia. Que se garantice el derecho sobre todo, y también que se investigue lo que deba investigarse. En Pamela, justicia y en nuevamente, derecho. gracias. Gracias, Fausto, querido. Una linda noche. La licenciada Pamela Troya, ex candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y quien ha impulsado la denuncia en contra de los denominados Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana. Esta Liga Azul, que podría ser destituida por doble vía. El Tribunal Contencioso Electoral, que se presta a revisar su resolución para este día viernes, y se espera también una resolución de la Corte Constitucional por un supuesto incumplimiento de sentencia. Las dos vías podrían dejarlos afuera. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis